¿Y si te dijera que tu propósito de vida siempre estuvo ahí, no escondido, disponible, pero muchas veces lo ignoramos? Elegimos no mirarlo. ¿Por qué? Porque creemos que no somos suficientes, que nos falta, que otros lo hacen mejor, y así, en vez de reconocernos como los seres completos que somos, nos terminamos achicando. Pero también es cierto que a muchas personas se les hace difícil ver su propósito porque están desconectadas de su mundo interno. Viven como si estuvieran del otro lado de un vidrio empañado, lejos de lo que sienten, lejos de su verdad. La sensación de vacío no aparece porque te falta algo afuera, aparece porque nunca te dijeron que tenés una conciencia viva dentro. Nadie te enseñó que el sacrificio es una ilusión, que está lleno de posibilidades y que el mundo es un campo de infinitas posibilidades. Quiero contarte un poco de mi historia para tener marcos en relación a este capítulo que me apasiona muchísimo, el propósito de vida. Cuando yo terminé el secundario, estudié para ser despachante de aduana. Elegí esa carrera por los beneficios económicos que me traía. Trabajé 9 años en el rubro del comercio exterior. Y al principio estaba todo súper bien, me encantaba mi trabajo, iba súper contenta, pero después llegó un momento que arrancó la desconexión y me encontraba cansada, seria, enojada, me levantaba, iba a trabajar, hacía horas extras y estaba como muy en automático porque claramente evitaba conectar con eso que me sucedía. Me daba cuenta que mi trabajo no me gustaba tanto, pero decía, bueno, pero ya está, o sea, ya tengo forjado una identidad, una carrera, un recorrido profesional y es como de repente ahora no me va a gustar la carrera, ¿no? Y era una interrogante de todos los días y yo lo veía a Seba, que él ya tenía su proyecto de emprendimiento personal y que tenía sus horarios, trabajábamos juntos y él en paralelo tenía su proyecto personal. Hasta que Seba renuncia en la empresa donde trabajábamos, ya en ese momento vivíamos juntos y yo decía, yo quiero esto, quiero tener mi horario y Seba en ese momento actuó como mi espejo, después ampliaré esa info para que se entienda, pero yo no sabía para dónde ir, me sentía muy perdida y era como, bueno, pero ¿qué voy a hacer si no hago esto, si es lo que hice toda mi vida? ¿Qué voy a hacer? Me acuerdo que había tenido una charla con un compañero de laburo, con Emi, y le digo, che, yo no quiero estar más acá tantas horas. A veces nos íbamos a la madrugada, nos turnábamos con las guardias y demás. Y él me decía, bueno, che, ¿qué es lo que hay? Me dice. Y yo le decía, sí, boludo, pero yo no quiero que vivir así. Tiene que haber otra cosa del otro lado. Sí, él, nada, nos llevábamos muy bien y teníamos unas charlas muy copadas. Hasta que un día dije, voy a hacer un proceso de orientación a ver qué pasa, o sea, si realmente es por acá mi camino. Y me salieron un par de aristas relacionadas como el acompañamiento y yo elegí la psicopedagogía. Estaba ahí de anotarme en psicología y después dije, no, voy a elegir psicopedagogía porque en ese momento me tiraba mucho el tema de los niños para enfocarme en esa parte. Tenía 28 años cuando arranqué la carrera, muy distinta a todo lo que yo venía haciendo, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con lo que hacía. Yo me acuerdo que iba al puerto de Buenos Aires leyendo mis apuntes mientras trabajaba y mis compañeros todo el tiempo hablaban de los contenedores, la importación, los barcos, che, hay que hacer esto. Y yo estaba reconectada con la carrera, era como, a mí qué me importan los barcos, qué sé yo, cuando llegan. Estaba en otra. Y cada vez me desconectaba más del laburo y empecé a trabajar más lento. Yo creo que esto lo dije en algunos audios, que siempre me caractericé por ser rápida en mi trabajo. Entonces me daba cuenta que no estaba rindiendo tanto porque no me interesaba. La realidad es que no me interesaba, pero no tenía otro trabajo para poder hacer. Con mucho miedo e incertidumbre renuncié en 2019 porque yo ya no podía sostener la demanda laboral, quería abocarme lleno a la carrera. Y dije, bueno, ya está, me mando. En ese momento arranqué un emprendimiento de estética que no duró mucho tiempo y después de eso vino mi gran crisis del 2020 donde yo me empecé a preguntar, bueno, ¿quién soy y para qué vine a este mundo? Además de esa incertidumbre, de no saber quién era y qué cosas quería para mi vida, había empezado a conectar de vuelta con todo lo que era más sutil y energético, que eso había arrancado a mis 17 años, sí, 17, 16 tenía,
cuando le pedí a mi tío Polo, al hermano de mi papá, que me enseñara el manejo de la energía. Él cura a través de la imposición de manos y yo siempre fui muy curiosa y le dije que quería aprender. Él me enseñó y después medio que me tiró a la pileta y me mandaba gente a la casa de mi mamá y yo me moría de vergüenza y dije, ay no, yo esto no lo quiero hacer. Me acuerdo que un día lo llamé y le dije, ¿vos le dijiste a tal persona que viniera? Sí, y bueno, digo, ¿pero por qué? ¿Y vos quisiste aprender? Me dijo, aprender también es servir, me dijo, si vos querés un conocimiento tenés que brindarlo. Y me dice, es una manera de ayudar a las personas. Ay, no, dije yo no quiero hacer esto. Obviamente que me da mucha vergüenza, porque a mis 17 años no son los mismos 17 que se viven hoy. Me acuerdo que le decía a mi mamá, bueno, si viene alguien, vos decís que yo estoy en la facultad o estoy estudiando, no sé qué, pero no lo quiero hacer. Y ahí fue cuando lo reprimí. Pero después volvió esa facilidad que hoy tengo y la fui desarrollando, obviamente con estudio, con mucha práctica. Me seguí conectando con toda esa información de lo mágico y lo misterioso que me estaba experimentando, pero yo no tenía idea a quién preguntarle lo que me estaba pasando. En ese mismo momento de mi crisis, fue justo antes de la pandemia, me acuerdo que era verano, mi suegra me presta el libro de Brian Weiss, el primero, Muchas vidas, muchos maestros, súper recomiendo si alguien no lo leyó, y ahí fue peor. Y ahí empecé a conectar muchísimo más con sueños, con sensaciones, con experiencias de otras vidas mías. Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Además, me levantaba súper agotada, la sensación en el cuerpo era que estaba pasando en ese momento. Y yo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con todo esto que me pasa? Y ahí dije, le puedo preguntar a Diego. Claro, Diego es quien me puede orientar. Diego es hoy con el que brindo talleres presenciales, es amigo y es colega. Y en ese momento fue la única persona a quien yo podía compartirle esas inquietudes sobre lo energético, porque bueno, él también tiene el manejo de lo mismo. Y ahí fue que me dijo, bueno, tendrías que empezar a animarte a estudiar algo. ¿Qué? Le digo, ¿yo voy a estudiar algo? Sí, me dice, para poder gestionar todo esto. No, le digo, yo no quiero estudiar nada. Me pasaba que sentía la información de las personas a mi alrededor, era como yo los miraba y sabía lo que les estaba pasando. Y yo decía, no quiero que me pase esto. No lo quiero más. Es como, porque no lo sabía manejar y obviamente me generaba miedo a toda esa información desconocida. Diego se reía y me decía, ¿te acordás la primera vez que vos tomaste una sesión conmigo y yo te dije que vos tenías facilidades y habilidades para conectar con la información y con la sanación? Y le digo, sí, yo me maté de risa. Imagínense, en ese momento que Diego me plantea eso, fue en el 2017, y yo me reí, le dije, yo, si realmente era un primate, o sea, no tenía cero conocimiento y además que mi vida siempre era muy vacía, yo me la pasaba criticando a la gente, todo el tiempo estaba enojada, o sea, mi deporte favorito era victimizarme. Entonces, ¿cómo yo podía tener un don o una habilidad para la sanación cuando eso no encajaba, pero ni de casualidad, con mi vida? Y él me decía, bueno, está bien, no es el momento ahora, pero ya va a llegar. Y cuando yo le vengo a plantear todo lo que me venía sucediendo, me dice, ¿te acordás lo que hablamos hace 3 años atrás? Y yo me empecé a reír y le digo, sí, ¿qué tiene que ver? Y bueno, me dice, quizás llegó el momento. Yo ya venía como con un laburo interior, estaba más conectada con entender cuestiones a mi alrededor, la lectura, la meditación, había empezado yoga, o sea, estaba metiéndome en el camino, pero igual estaba como media perdida, ¿no? No tenía mucho conocimiento. También tenía muchas resistencias, o sea, el miedo, los juicios, las críticas, qué van a pensar de mí, cómo yo voy a hacer esto. Y después me llevó unos meses tomar la decisión. Me acuerdo que Diego me había recomendado que estuviera en un lugar y yo entraba a la página casi todos los días, entraba, leía la información, salía y no me anotaba. Fue muy gracioso porque digo, cómo cuesta a veces tomar decisiones, ¿no? Y dar pasos. Después me animé y pasé por diferentes cursos, libros, terapias, técnicas, mentores. Todo lo que viví me dio lindas experiencias y otras no tanto, porque esto de conectar con la energía, con la luz, también te trae conectarte con la oscuridad.
Y ahí fue como otro gran desafío, como cómo manejar esas cosas, cómo entender cosas que yo pensaba que era media ciencia ficción y terminaban pasando. En esa búsqueda llegué a Emanuel Tieso, que es alguien a quien admiro mucho. Gracias a él aprendí todo lo que sé sobre el manejo de la energía, la conexión. Sentí mucha resonancia con su forma de explicar. Así que por eso decidí tomar varios de sus cursos. Gracias a él comprendí que la única conexión realmente necesaria es la que tenemos en nuestro interior, con nuestra conciencia. Esa es la más importante. Después, en 2021, cuando me recibí de psicopedagoga, ahí comenzó el mayor desafío, que fue salir al mundo y a mostrarme. Cargada de creencias, miedos, inseguridades. En mi familia son pocos los que trabajan de lo que les gusta y yo estaba a punto de lanzarme a emprender sin un modelo de referencia ni un apoyo claro. Además, quería ofrecer el espacio de la orientación vocacional, que me gusta muchísimo, que se fusionara la psicopedagogía con lo holístico. Y empecé a buscar colegas con una propuesta similar, pero no encontraba a nadie. Me acuerdo que en ese entonces lo había hablado con Diego y él me dio unas clases sobre numerología, pero solamente para aprender 3 aspectos y poder utilizarlo como para un análisis y como una pseudo lectura para las personas. Decían, no hay nadie que fusione la orientación vocacional, que es como mayormente se conoce, que sea holística. Y bueno, me dice, vos podrías ser la primera. ¿Qué? ¿Yo? ¿La primera? ¿Cómo voy a hacer eso? Y imagínense, o sea, el miedo a equivocarme, a no tener con quién intercambiar ideas, a ser criticada, no sé, denunciada. Dije, me van a sacar la matrícula. Llenaba toda mi mente de dudas y me hacía cuestionar mis decisiones todo el tiempo. ¿Cómo yo me iba a atrever a hacer algo que nadie había hecho antes? Después encontré una persona en Córdoba que hacía la orientación vocacional con numerología. Pero de la forma que yo lo hago, no la hace nadie. La verdad es que, qué sé yo, cada uno tiene su forma y a mí es de la forma que más me gusta trabajarlo y siento que tiene muy buenos resultados. Después de eso, a los pocos meses de recibirme, me anoté a la formación holística de Iñaki Rossi y ahí fue cuando el gran sacudón de mi vida. Él me incentivó muchísimo y me motivó a crear mi propio método para ayudar a las personas a conectar con su pasión, que en ese momento era como mi primer foco de poder utilizar la carrera que había estudiado y darle como otro sentido de otra vuelta de rosca, ¿no? Durante ese proceso de la formación con Iña y aprender y poder acompañar a otros, atravesé muchas emociones al principio, la angustia, la desmotivación, la frustración, querer abandonar, pero internamente sentía mucha expansión cada vez que acompañaba a otros. Y ahí fue cuando dije, esto es lo que yo quiero y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. No me voy a sacar la posibilidad de hacer lo que amo. Lo que estoy haciendo le sirve a las personas y sobre todo me sirve a mí. Me llena el corazón. Así fue como nació el programa que hoy acompaña a muchas personas, que se llama Conecta con tu pasión. Es un proceso de 4 semanas donde te guío a descubrir realmente lo que te apasiona y crear un plan de acción alineado a tu esencia, a tu personalidad. Siempre digo que seguir tu vocación es un camino de valientes. La gente que te quiere es probable que no te acompañe, que te critiquen, que te digan que eso que elegís no es para vos, que mejor es otra cosa. No los escuches. El propósito no se busca, se revela cuando estás conectado con tu ser. Ese ser que está debajo de las capas del miedo, de la culpa, de los mandatos familiares. Esa parte tuya que no necesitas ser alguien, solo necesitas ser vos, con toda tu autenticidad. En el fondo, yo siempre digo que las personas quieren vivir de otra manera. O sea, ya no anhelás tener otro sentido tu vida, que tenga un sentido más profundo. Y ese sentido solo proviene de tu ser. Es lo que sentís en lo más profundo de tu corazón. Dejar de escuchar a la mente y empezar a darle lugar a la expansión de tu conciencia. Siempre que hablamos del ser, hablamos de la intuición, hablamos de la esencia, pero ¿qué significa lo que soy? El ser no es algo que podamos encontrar con alguna técnica especial, es una experiencia de la que somos testigos. Somos la presencia que siente y se emociona, que juega a identificarse con algunos personajes y formas de experimentar su vida. Tenemos un alma, un cuerpo y una mente que se relaciona con sus pensamientos, emociones y con el mundo exterior. Sin embargo, la imagen que tenemos de nosotros mismos es solo una pequeña y limitada parte de todo nuestro potencial. Nos da miedo eso, nos da miedo amar, nos da miedo sufrir, nos da miedo sentir,
nos da miedo confiar y resulta que solo sintiendo es que podemos empezar a hacer el camino hacia nuestro interior. Quizás alguna vez escuchaste la frase de conectar con tu interior. Suena re linda, ¿no? Pero ¿cómo se hace? Yo esa frase la escuchaba hace unos años atrás, cuando empecé este camino de introspección. Ay, me molestaba tanto, me enojaba porque yo decía, pero ¿cómo se hace para conectar con tu interior? ¿Cómo es? Y ahí digo que siempre estamos buscando afuera, pero no encontramos nada que nos llene. Porque claro, no nos queda otra opción que buscar en nuestro interior. Pero ahí está el problema. Nos negamos a mirar adentro porque sabemos que nos vamos a encontrar con nuestra propia oscuridad, que básicamente es sentir. Uno de los males de nuestros tiempos es la incapacidad de sentir. Enfrentados a tanta ansiedad, depresión y dolor, se nos enseñó, paradójicamente, a construir innumerables escudos para evitar sentir. Acá de vuelta, lean El Caballero de la Armadura Oxidada, hermoso libro. Conocerte a vos mismo, descubrirte, hacer un camino de quien sos, empieza a partir de reconocer que sos un personaje que creaste para estar en este mundo. Y no te sientas mal. Todos creamos un personaje todo el tiempo porque buscamos algo. Que nos amen, que nos reconozcan, que nos acepten, lo cual es algo que buscamos para sentirnos bien. Pero ese personaje que creaste llega un momento que entra en crisis y necesita transformarse. Pero bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para transformarme? Empezando a trabajar mis miedos, mis creencias, liberándome de la culpa, reconociendo cuáles son las lealtades familiares que tengo. Siempre digo esto, la verdad es mi ser. La mentira es mi máscara y se llega al ser cuando renuncio al personaje que creé para ocultar mi esencia y empiezo a vivir una vida alineada al ser. Entonces, autoconocerme significa estar en conexión con mi interior. Volvamos a la vocación. La vocación no siempre llega desde la paz, a veces llega desde el dolor. Una frase que dice muchas veces Iñaki es, tu dolor es tu mayor tesoro, y realmente sí. Mi vocación nació desde una herida. Hoy me dedico a que las personas puedan hacer un proceso de transformación, que encuentren lo que los apasiona, que se conecten con su interior y puedan expresar lo que sienten, libres de condicionamientos. ¿Por qué lo hago? Porque de pequeña sentí que me faltaba conectarme con mi sensibilidad, que siempre la tuve, pero la ocultaba. Sentía que no había lugar en donde pudiese expresar libremente cómo yo me sentía. Entonces, en mi vocación, estoy integrando a aquella niña que le faltó esa voz. Para poder descubrir tu propósito, vamos a utilizar la ley del espejo positiva, que dice, lo que amo y admiro en otra persona, lo que me gusta también está dentro de mí. Voy a dar un ejemplo. Admiras a alguien que vive de lo que le apasiona dando, charlas y conferencias. Esa persona a la que admiras tiene ciertas cualidades, ¿no? Sabe hablar, se expone, se comunica con claridad y trabaja en lo que ama. Según la ley, si todo lo que admiras en esa persona también está dentro tuyo, significa que vos también posees esas cualidades. La capacidad de hablar, de exponerte y comunicarte. Sin embargo, muchas veces, por miedo, no las desarrollamos. No nos animamos a expresarlas, ya sea por la barrera del miedo, por las creencias limitantes, como bueno, yo no puedo hacerlo o no me lo merezco. Esas creencias son las que nos impiden crecer en nuestras propias capacidades. Es fundamental que puedas entender que ese espejo aparece en tu vida para impulsarte a desarrollar y atreverte a hacer eso que tanto te gusta. Es cierto que, bueno, al actuar por ahí te puedas equivocar, pero no pasa nada porque es parte de tu aprendizaje. Sí tenemos que comprender que estamos haciendo nuestro propio camino y viviendo nuestro propio proceso. A partir de este ejemplo, ¿no?, de la ley del espejo, pregúntate, ¿qué tiene esa persona que yo tanto admiro? ¿Qué me impide creer que yo también puedo hacerlo? ¿Y cómo puedo empezar a dar un paso hacia eso que deseo? Uno de los aspectos que suelo resaltar cuando hablo de la vocación, que todos llevamos dentro, tiene que ver con que nos enfoquemos en el aquí y el ahora. Sin adelantarnos tanto en lo que puede pasar en el futuro sobre la vocación que deseo elegir. Siempre le digo a mis consultantes que cuando están haciendo procesos que validen lo que les gusta, que es más importante darle lugar a lo que sienten que quieren hacer, que elijan desde el corazón, no por el reconocimiento. Porque ¿qué pasa? Algunos creen que el proceso va a dar como resultado una carrera de grado, puede ser un camino también, pero hay cursos, oficios que no necesariamente requieren de una formación tan extensa y muchas veces se desvaloriza por creer en el prestigio que puede dar una carrera universitaria. De ese espacio yo deseo que puedan encontrar herramientas, información para darle valor, el valor que se merece a lo que sientan que quieren hacer.
en esta sociedad donde se desvalorizan un montón de trabajos, los invito a que puedan valorar todos los que hay. Todos aportamos conocimientos de nuestro lugar. No importa lo que desempeñes, el mundo se mueve gracias a la suma de los esfuerzos de diferentes trabajadores. Entonces, siempre lo que elijas, tratar de ser coherente y fiel a lo que siente tu corazón, sin estar pensando si el afuera va a estar conforme con el lugar que elijas para estudiar o la carrera que decidas o lo que quieras emprender. Siempre estar conectado a lo que vos sentís. Eso es lo más importante. Quiero dejarte otras preguntas para que te acerques ahí a tu pasión. ¿Qué es lo que más amás hacer? ¿En qué actividades sentís que el tiempo no pasa? Pregúntate, ¿en qué soy bueno? ¿Cuál es esa habilidad que tengo que me identifica o me destaca de otras personas? ¿Esa habilidad o ese don, como te guste llamarlo, le puede servir a alguien? Y si yo estuviese haciendo eso que me gusta, ¿lo haría igual si tuviese muchísimo dinero? ¿Seguiría haciendo lo mismo? Eso es clave también. A partir de hoy, si con este audio pudiste descubrir o pensar, creo que sí es por acá, pues yo siempre digo que todos sabemos lo que nos gusta y lo que queremos, solo que las creencias y los miedos no nos dejan permitirle el paso a que eso suceda. Quiero que te empieces a visualizar todos los días desarrollando tu pasión. Dedicate 5 minutos al día o más si podés para sentirlo como una realidad. Que vos seas hoy esa persona que ya está haciendo eso que te gusta tanto. Acá también algo importante es, si tenés o no tenés ganas, tenés que hacerlo igual. No dejes que tu mente te diga que no es el momento. Porque el momento es ahora, no hay tiempo que perder. Mereces vivir de lo que amás, mereces hacerlo realidad. Recordá que las limitaciones siempre están en tu mente. No renuncies a tus proyectos, actúa y da pasos hacia adelante, que el camino se va a ir mostrando a medida que lo transites. Pero es importante que tomes acción, porque si vos no te metés a andar el camino, las respuestas no van a aparecer. Mientras yo me anime a dar pasos, los cómo van a ir apareciendo. También sé que hay resistencias, ¿no? Y suelen tener el trasfondo en común, que es el miedo. El miedo a lo que pueda suceder, a la incertidumbre, a no saber dónde me va a llevar el camino que elegí. Sin embargo, ese temor tan grande que puede paralizar a muchas personas puede convertirse en tu motor para atreverte a hacer cosas nuevas. Desde la conciencia, todo lo que genera miedo está señalando el camino. Entonces, anótate esto. A lo que más te estés resistiendo es hacia donde más tenés que ir. Y si sentís que este tema te está resonando, quiero que sepas algo. Además del espacio terapia, acompaño estos procesos vocacionales desde un enfoque holístico en este programa que se llama Conecta con tu pasión. Son 4 semanas para dejar de postergarte y empezar a escucharte. Si querés info, me escribís y te cuento un poco más cómo es la propuesta. Ahora, para ir cerrando este audio, pienso en esta pregunta de ¿por qué hay tanta gente que desea cosas, pero solo algunas pocas lo llevan a cabo? Básicamente por una razón. Las personas exitosas tienen una mentalidad de abundancia. Son aquellas que se levantan, se caen y están dispuestas a intentarlo una y otra vez. Esa frase me atravesó mucho a mí cuando arranqué este proyecto porque varias veces dije, ya fue, no voy a hacer esto, otra cosa. El año pasado tuve una gran crisis en donde me sentía como re perdida. Dije, no, ya fue, busco otro trabajo, doy sesiones a la tarde. Pero después dije, claro, ¿por qué voy a dejar de hacer lo que me gusta? Tengo que levantarme y seguir. Me levanto y ando y busco posibilidades, oportunidades, ideas, me siento y hago lo que tengo que hacer. En esos momentos donde me agarraba la desmotivación, ahí me estaba conectando con una mentalidad más de escasez, ¿no? Tendiendo a rendirse ante las primeras dificultades, a abandonar un proyecto y terminar viviendo una vida frustrada. Porque si yo el año pasado, cuando me agarró esa crisis, dije, busco otro trabajo, voy a la mañana, agarro un cargo en un colegio, después decía, la voy a pasar mal. ¿Por qué voy a estar haciendo algo que no quiero hacer? O sea, tengo que ser fiel al llamado de mi corazón. Pero claro, emprender y estar atrás de un proyecto lleva mucho tiempo y compromiso. Pero el compromiso más grande es conmigo misma. No hay otro compromiso más importante que es ser fiel a lo que yo quiero entregar. Las dificultades son las que te llevan a ser fuerte, pienso yo. La fortaleza y la confianza siempre son interiores. Pero ¿cómo hacemos para tener confianza, no? Yo siempre digo que recordemos que nadie nace con una confianza extrema en lo que hace. Nadie tiene todas las respuestas, nadie sabe qué hacer en todas las situaciones, nadie posee todo el conocimiento, nadie sabe toda la perfección. La fortaleza y la confianza es algo que vas a ir construyendo en el camino. Entregarle al mundo tu pasión,
lo que tenés para dar. ¿De qué sirve tener dones, talentos, habilidades si no los brindás? Date a conocer, mostrá quién sos, lo que tenés para ofrecer y animate a vivir una vida distinta. Te aseguro que la gratificación que vas a sentir es inexplicable. Gracias por estar del otro lado. Los abrazo.